qué bonita es Jerusalén. Un día vendrá el Rey de Gloria, el Rey de Jerusalén. ¿Dónde vendrá? A Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Gloria al Señor. Nosotros tenemos nuestra mirada también puesta en la Jerusalén celestial. Amén. Gloria al Señor. Qué maravilla que en medio del ajetreo de nuestras vidas podemos hacer un alto en el camino, regocijarnos en el oasis, beber, comer algún coco, algún dátil, sobre todo que no se te caiga el coco a la cabeza, que son duros, y tomar aliento, refrigerio. ¿Para qué? ¿Para quedarnos ahí? No, para seguir caminando. Amén. Gloria al Señor. Quisiera compartir con vosotros un texto, leer un texto y meditar un tiempo que el Señor nos da. A mí me encanta ese texto, ese pasaje. Bueno, puedes buscar en Lucas capítulo 4 y yo te pongo en posición. Lucas capítulo 4. Digo que a mí me encanta ese texto donde Jesús entra en una casa. Jesús se hizo hombre, acuérdate, hermano y hermana. Jesús se hizo hombre como nosotros, creció como nosotros, actuó en muchos aspectos como nosotros, se cansó, por ejemplo, se regocijó, amén. También fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice la Biblia, pero sin pecado, amén. Y cuando entró en esa casa, dice que una mujer había escogido la buena parte. ¿Cuál era la buena parte? Sentarse, como tú estás ahora sentado, y escuchar la voz de la palabra profética más segura. ¿Amén? Lucas capítulo 4, un poquito más arriba de Jerusalén. Estamos transportados a la tierra de provisión. Todo lugar que pisa nuestros pies es una tierra de provisión donde Dios habita. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Pero la historia bíblica tiene un lugar geográfico. Y digo, en el norte de Jerusalén había un lugar, una ciudad que se llamaba Nazaret. Vamos a ir con Jesús. ¿Quieres venir con Jesús? Amén. Amén. ¿Amén? Amén. Vamos a andar con Jesús. Dice la Biblia que Él anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Nosotros en fe, unidos en Cristo, en un mismo espíritu, vamos a andar con Él. Amén. Vamos a proyectar aquí, con la ayuda del Espíritu de Dios, vamos a proyectar un vídeo de Jesús. ¿Quieres verlo? Amén. Es más real todavía que la película esa, que es una de las películas de Jesús, de las muchas que se han hecho, que más resultados ha dado. Dice que ha habido, no sé si millones. Una vez leí una estadística que parecía un poco increíble, porque eran no sé cuántos millones de personas que habían visto esa película, la película Jesús. Ya está, ese nombre solo, Jesús. Hay el manto, ¿cómo se llamaba? La fecha por Semana Santa, ya lo sabes, todos los años. El manto, no me acuerdo cómo se llamaba esa. Bueno, vamos a permitir al Espíritu Santo que hoy proyecte en nuestros corazones aquí un vídeo. Vamos con Jesús a Nazaret. Amén. Amén. Lucas capítulo 4 y versículo 15. Versículo 16, perdón. Lucas capítulo 4 y versículo 16. Vamos a caminar en dos pasajes, este y uno de Isaías. Y vamos a ir y volver y a ver, ¿vale? Gloria al Señor. ¿Está contento, hermano? Amén. Dice la palabra así, mira lo que dice la Biblia. Vino a Nazaret. Jesús vino a Nazaret. Tú y yo hemos ido a muchos sitios, ¿sí o no? No parece haber nada de especial en eso. Hemos ido a Barcelona, hemos ido a Sevilla, hemos ido a Salamanca o a Madrid. Jesús dice, vino a Nazaret donde se había criado. Eso ya le da un matiz distinto. Allí en ese lugar a Jesús le conocían. Y le conocían desde que era niño. A ti te conocen en algunos lugares desde niño. Muy bueno. Y a mí también. Y como de niño, ¿qué hemos hecho de niños? Ay, ¿qué hemos hecho? Tantas cosas. Jesús fue
se hizo hombre, creció como hombre. Bienvenidos todos, hermanos. Se me ha olvidado decir si hay alguna persona que nos visita por primera vez. ¿Sí? Bienvenidos. Amados, darles un aplauso a los hermanos. Hago un paréntesis. Me gustó lo que dijo el pastor Mar el otro día. Tenemos, no recuerdo bien las palabras, pero él dijo, tenemos que orientar nuestro enfoque a la familia. Y yo decía, claro, eso es lo que dice la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Dios tiene en su corazón la familia. Dios bendijo en Abraham a todas las familias de la tierra. Amén. Así que le damos la bienvenida a esta querida familia. Bueno, seguimos con el vídeo. Mira, Lucas, estamos en Lucas, capítulo 4 y versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Jesús era judío, ¿os acordáis? Como buen judío tenía, mira, conforme a su costumbre, como buen judío, un hombre metódico, hecho a la repetición. ¿No es así? Jesús, como buen judío, como digo, tenía la costumbre de ir a la sinagoga como nosotros. Mira, ya le digo esto de entrada. Hay buenas costumbres. Amén. ¿Estás de acuerdo, hermano? Amén. Amén. Que no te dejes engañar por eso de la rutina, de que todo el día Dios hace algo nuevo y no sé qué historias, y parece que tenemos que volvernos tontos y locos buscando, no sé, sensaciones nuevas, raras. Dios es inmutable. Amén. ¿Amén? Amén. Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga como buen judío. Amén. Y además esa sinagoga estaba en el pueblo donde él se había criado. Vosotros tenéis ese privilegio también. Yo me he enterado no hace mucho que vosotros, la inmensa mayoría, o muchos, no sé, habéis nacido aquí, en el barrio este santo, porque el barrio tiene un nombre bonito. Nosotros teníamos, mi mujer y yo, una vecina que se llamaba Angustias. Qué buen nombre. Qué buen nombre. ¿Sabes su nombre? Digo, Señor, pero ¿cómo le ha puesto este nombre a esta mujer? Realmente era una mujer muy maja, pero la verdad que se pasaba la vida hablando de enfermedades. Angustias. Pero vosotros vivís en un barrio que tiene un nombre muy poderoso. Gracia. Y algunos parece ser que habéis nacido aquí, crecido aquí, hecho gamberro aquí, hasta que un día Jesús vino a vuestras vidas y en el mismo Nazaret, donde os habíais criado, entrasteis en la sinagoga con Jesús. Amén. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y alguna de la costumbre que tenía Jesús, parece ser, era levantarse a leer. Puede ser, no lo sé seguro. Dice, y se levantó a leer. Jesús, qué normalidad sobrenatural. Mira, Jesús es el Verbo de Dios. Amén. ¿Está claro? Es el Hijo unigénito del Padre, ¿sí o no? Pero Jesús se hizo hombre y anduvo como hombre. Y el que no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Amén. ¿Amén? Amén. Es un gnóstico. Amén. Es una falsa doctrina. Jesús se hizo hombre. Amén. Amén. Dice Lucas, y fue creciendo en gracia y en sabiduría y en estatura para con Dios y los hombres. Amén. Amén. Y entonces tenía costumbre de ir a la sinagoga y parece que participaba en la dinámica hasta el momento cuando fue el tiempo de manifestarse a Israel. Amén. Amén. Jesús se levantó a leer. Por lo tanto, Jesús sabía leer. ¡Oh, qué revelación! Increíble. No todo el mundo sabía leer. En nuestro país ha habido generaciones y generaciones de analfabetos, porque lo que se llevaba, la idea que predominaba en el ambiente era la ignorancia, era no leer, porque al leer
puedes conocer. Y al conocer, puedes contradecir. Y si eso es en el ámbito religioso, muy peligroso. Jesús sabía leer. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. Y se leyó el libro del profeta Isaías y habiendo abierto, imagínate la escena, querido hermano. Hace poco tuvimos aquí el rollo aquí que tú has hecho, ¿no? La Torá, que le regalasteis al mar. Aquí no se trataba de una Biblia como esta, se trataba de un gran libro. Habéis visto las Torás, ¿no? Redondas, grandotas, la abren por los dos lados. En las sinagogas tienen un sitio, una vitrina o algo así inmensa para colocar los rollos de la Torá. ¿Amén? Dice, y se leyó el libro del profeta Isaías. Jesús toma el rollo, comienza a abrirlo y dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mira, hermano, hemos tenido algunos hábitos malos, los creyentes. Hubo una época, ahora ya hace mucho tiempo que no veo eso, que la gente tenía la costumbre de ir a ciegas, abrir la Biblia y poner el dedo. A ver qué me habla el Señor. Y habla así un poco de aquella forma. Si era bonito, seguía. Hay una historia, ¿conocéis la historia de ese tema? ¿No la habéis oído nunca? Dice, mira, cuenta la historia que una persona que tenía esa costumbre de abrir la Biblia, dice que encontró el versículo donde dice, Judas se ahorcó. Esto no me gusta. Entonces volvió a cerrar la Biblia y a volverla a abrir de nuevo. Y la halló por aquel lugar que dijo, ve y haz tú lo mismo. Dios mío. Y la volvió a cerrar y la volvió a abrir y dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. ¿Sabes cómo se llama eso? Un día trabajando en artes gráficas, hacíamos un diccionario y el diccionario venía una palabra que me llamó la atención, ponía bibliomancia. Bibliomancia. Digo, ¿bibliomancia eso qué es? ¿Sabes lo que es? Buscar adivinación a través de la Biblia. Muy bueno. Así que hay algunos que, si tú has tenido ese hábito, no es un buen hábito. ¿Amén? Amén. Jesús se le dio el rollo. Recomponemos, queridos hermanos. Jesús se le dio el rollo del profeta Isaías. ¿Por qué? Piensa. ¿Por qué Isaías y no Jeremías? ¿Por qué Isaías y no el libro del profeta Amós? Bueno, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Isaías es uno de los libros más grandes de la Biblia. ¿Tiene? ¿Cuántos capítulos tiene? 66. Y de esos 66, ¿dónde fue Jesús a poner el dedo? Vamos a Isaías. Ese pasaje quiero leerlo en el libro de Isaías. Así que por eso lo decía antes, de que vamos a Isaías, capítulo 61, porque es el capítulo que Jesús abrió para leer lo que ahora vamos a leer con Jesús. ¿Estás aquí, hermano? Amén. Capítulo 61. Y aquí vamos a encontrar una gran parte de lo que yo quiero compartir con vosotros esta tarde. Quiero hablaros de la diversidad en la aflicción. ¿Amén? La aflicción nos azota a todos. Mientras encuentres Isaías, te doy una introducción. Mira. La aflicción nos llega a todos en un momento u otro. Todos somos afligidos en diversa forma y de diversa manera. Pero no siempre la aflicción nos toca en el mismo momento. ¿Te has dado cuenta de eso? Hay días cuando la aflicción me toca a mí y tú estás en un día de regocijo. Y a veces al contrario, a ti te toca una aflicción del tipo que sea y a mí me toca un día de gozo. Por lo tanto, siendo un mismo cuerpo, tenemos una diversidad de experiencias y de aflicciones que experimentamos en diferentes momentos. Amén. Por eso dice la Biblia que hay que gozarse con el que se goza, llorar con el que se llora,
etc. Por eso somos un cuerpo, para arroparnos, por eso nos congregamos, por eso nos amamos, por eso nos edificamos mutuamente para fortalecernos juntos en el Señor. Amén. 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 Entonces el libro que se le dio a Jesús para abrir, para leer, estamos en la sinagoga de Nazaret, acuérdate. Fue el libro de Isaías y en el capítulo 61 Jesús lo abrió. ¿Tú piensas que Jesús hace las cosas al azar? No, Jesús no es un mago, sino que Jesús fue deliberadamente porque Él se iba a colocar con el espíritu de la profecía. Amén. Amén. Jesús se movía según lo que veía hacer al Padre. Hacía, oía y actuaba en función de lo que el Padre le decía. Por lo tanto, en este momento el Padre le había susurrado al oído: abre el libro de Isaías, que no había capítulo, por este lugar donde está escrito. Mira lo que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quién? A los abatidos. Un tipo de aflicción. ¿Qué más? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y el pueblo dice: amén. 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 Vamos a pararnos unos momentos aquí y después regresamos a la secuencia. Recuerda que estamos viendo un vídeo. Gloria al Señor. El Espíritu de Dios. Mira. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? ¿Para qué ha venido Jesús a la tierra? ¿Para ser una estrella? ¿Para formar un sistema religioso? ¿Para ser un mito? ¿O para ser el primer hippie de la historia? Jesús fue ungido por el Espíritu de Dios para enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Un tipo de aflicción, mi querido hermano. ¿Qué más? A vendar a los quebrantados. Mira qué tipo de gente hay aquí. Parece la compañía que tenía David cuando estaba en la cueva. A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad. ¿A quién? A los cautivos. Y a los presos, apertura de la cárcel. Jesús dijo en una ocasión: yo he venido para que los que no ven, vean. También dijo en otra ocasión: el que ve o el que está sano no tiene necesidad de médico, pero el que es un abatido, quebrantado, cautivo y preso, Jesús ha sido ungido por el Espíritu de Dios para ministrar nuestros corazones en el tiempo de la aflicción. Amén. Para proclamar el año de la buena nueva, de la buena voluntad del Señor, y también el día de venganza. Esto no lo leyó, según el texto de Lucas. A consolar a los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Amén. Amén. Así que el Espíritu de Dios estaba en Jesús, vino para traer buenas nuevas a los afligidos. Tú y yo, como he dicho antes, estamos afligidos en muchas ocasiones. Vivimos tiempos de aflicción. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? SOS. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Amén. Amén. Jesús, el buen pastor.
Has sido ungido para atender tu necesidad en el momento de tu aflicción. Amén. Amén. Hubo momentos cuando los discípulos de Jesús se regocijaron. Habían echado demonios, habían sanado enfermos, vinieron donde estaba Jesús y Jesús también se regocijó con ellos. Nuestra vida de discípulo tiene una diversidad de experiencias. ¿No es eso? Hay una diversidad de momentos duros y difíciles en nuestra vida que la Biblia no evita. La Biblia no es el libro fantasioso que nos dice que nosotros vamos a vivir así, de una manera maravillosa, el ensueño, no sé qué. En el mundo tendréis aflicción. A ver, pero hay una esperanza de gloria que traspasa todas las aflicciones de este mundo y nos lleva a una dimensión mayor que la que podamos experimentar en ese tiempo de aflicción. A ver, gloria al Señor. Así que tenemos a Jesús en Nazaret, lo tenemos en la sinagoga y lo tenemos abriendo el libro y leyendo al pueblo que estaba allí, que él había sido enviado. Había gente abatida en aquella sinagoga, había gente necesitada, quebrantada de corazón, cautiva. Jesús, en una ocasión que a mí me ha llamado la atención, siempre dice que él veía las ovejas dispersas y desamparadas, pero aquella gente se reunía en la sinagoga. Sin embargo, él las vio dispersas y desamparadas. Gloria al Señor. El corazón de Jesús es un corazón de pastor. Amén. Ese es tu Señor, mi querido hermano. Jesús ha venido para, si leemos el texto de Lucas, ha sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Amén? Hasta aquí todo bien. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Amén? A partir de este momento, Jesús dice, mira, vamos a continuar la secuencia en Lucas, capítulo 4 y versículo 20. Jesús dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Otra secuencia muy normal, muy cotidiana en una sinagoga. Jesús se levanta, repetimos, abre el rollo de la Torá, del profeta Isaías, se lee el texto, lo acaba de leer, vuelve a enrollarlo, lo coloca, se lo da, dice aquí al ministro, a la persona encargada de cuidar los textos, seguro que sagrados, se sienta y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Jesús había creado una expectativa tremenda. A ver, como era su costumbre, pero este día la costumbre se iba a cambiar. Hay días cuando nuestras vidas cambian para siempre, ¿sí o no? Amén. A ver, cuando en medio de la costumbre del día a día, Dios tiene una palabra específica para tu situación, para tu realidad en ese momento y la cosa cambia. ¿Amén? Jesús se sienta, todos están fijos en él, a ver qué hace, a ver qué nos dice. Y comenzó a decirles, mira lo que dijo Jesús, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Amén. ¿Qué dice la gente? ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Sí o no? Los judíos dicen aleluya y dicen amén. No es solamente un tema de los aleluya. Me llaman aleluya. ¿Te acuerdas de esa canción? No te acuerdas. No te acuerdas de esa canción. Yo me acabo de acordar que tengo que beber algo. Esa canción la cantábamos mucho. A los pentecostales. Me llaman aleluya, aleluya soy. Me llaman aleluya, aleluya soy. Y no sé qué más. Seguramente que cuando Jesús cerró el libro y dijo, hoy, querido hermano, tú lees la Biblia mucho tiempo y haces bien. Amén. Tú lees de forma continuada las Escrituras y debes hacerlo de forma, esto es una clase práctica también, de paso.
Tú tienes que leer la Escritura de forma continuada. No vayas con el dedo apuntando por aquí y por allá. Bien. ¿Amén? Bien. ¿Amén? Entonces, tú lees la Escritura, pero hay un día cuando la Escritura toma vida. Y ese día es hoy. Hoy para ti. ¿Amén? Ese día es un hoy cuando Dios angustia la Escritura y la impregna en tu corazón y la vivifica de tal forma que esa palabra cobra una dimensión nueva en tu propia vida. ¿Amén? Así que Jesús dice, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Gloria al Señor. Y la gente la miraba contenta, dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. La película, todas las películas, queridos hermanos, tienen diferentes escenas. ¿Sí o no? Hay películas con los niños, hay que sacarlos, hay que meterlos. La situación es así, distinta. Todas las películas, ya estamos, otra vez, juntos. ¿Enchufo el vídeo? Amén. La tenía en pausa. Todas nuestras vidas, o hay momentos cuando las cosas comienzan a cambiar de forma que no sabemos el porqué. Mira lo que pasa aquí en esta secuencia. Todos estaban maravillados, daban buen testimonio. ¿Y pero, dice, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, pero ahora comienzan a comentar. Y dicen, ¿no es este el hijo de José? ¿No se habían dado cuenta hasta ahora? Jesús, según su costumbre, parece que iba a la sinagoga. Digo yo que habría ido más veces, si a alguien te parece. Tú que sabes mucho de esto, ayúdame. Jesús había ido más veces a la sinagoga, pero ese día se dan cuenta que Jesús es el hijo de José. Mira por dónde. ¿Cómo es posible que hoy, cuando Jesús pone el dedo en la llaga, saca la palabra profética y dice, hoy se ha cumplido esta escritura, comienzan a cavilar y a decir, con mente natural, que es enemiga de Dios? Amén. Sí, querido hermano. Cuando se activa nuestra mente natural, la palabra profética, queremos diluirla, queremos naturalizarla, y a partir de ese momento queremos vulgarizar la escritura. Y empezamos a decir, ¿no es este el hijo de José? ¿Pero este es el pueblo? Muy bien. Si tú fueras a mi pueblo, yo soy de un pueblo de Salamanca, se llama Macotera. En ese pueblo, si tú caminas por la calle y te ven, te preguntan rápido, ¿y este de quién es? ¿Te acuerdas? Mira, esta sí que te acordarás. Dime, niño, ¿de quién es? ¿Te acuerdas? ¿Tampoco? Cuando te ven dicen, ¿y este niño de quién es? Y te sacan el mote. Eso sí que lo sabéis. ¿Sí o no? Entonces con el mote te sacan el currículum, te sacan la genealogía y te colocan donde quieren colocarte. Ah, este es el hijo del hojalatero, o del vinatero, o del panadero, o aquel que... lo que sea. Y te colocan en el punto para normalizar tu vida, sin captar que tu propia vida puede haber tomado una dimensión sobrenatural que esas personas acostumbradas a verte con los ojos naturales no perciben en ese momento. ¿No es este el hijo de José? ¿Cómo viene a este a enseñarnos ahora? Y se las da que parece que cuando él habla todo el mundo tiene que callarse. Jesús se da cuenta. ¿Amén? Amén. Jesús dice, en una ocasión dice, y Jesús sabía lo que había en los corazones de ellos. Amén. ¿Amén? Jesús capta la sensibilidad del ambiente. Jesús penetra a la realidad más allá de la fachada. ¿Amén? Y entonces les dijo, sin duda me diréis este refrán médico,
cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, que era un pueblo cerquita de Nazaret, haz también aquí en tu tierra. Entonces ahora esa gente empiezan a entrar en un caminamiento, esta palabra no existe, yo creo. Empiezan a caminar mentalmente acerca de Jesús. Jesús percibe que algo ha cambiado en la atmósfera. ¿Amén? ¿Lo has notado alguna vez en tu vida? Amén. Entras en tu familia con una situación nueva y notas la cara de tu padre, de tu madre, de tu vecino, de tu abuela. Eso le pasó a Jacob con Labán. Hubo un día cuando Jacob se dio cuenta que Labán ya no le miraba igual. Jacob tenía que partir, y ahora me he ido a otro sitio. Jacob tenía que partir porque Dios se lo había dicho, vuelve a la tierra de donde saliste. Y a partir de ese momento notó que Labán ya no le miraba bien. Fue el detonante para poner en acción. A veces Dios permite esas cosas, en nuestras vidas también. Cuando ocurren cosas en nuestras casas que de pronto altera todo. A mí me decían cuando yo me convertí que era el causante de todos los males de mi familia. Que desde que yo me convertí, todo estaba patas arriba. Mira por dónde. Gracias a Dios que el Señor me dijo, no te dejes engañar. Y yo, que no era tonto, me di cuenta de que la situación de mi casa ya venía de atrás. No era un asunto de que yo me había convertido. ¿Amén? Pero hay un tiempo cuando tú notas en la atmósfera del hogar, de la casa, de la familia, que ya no te ven igual. Y lo percibes como Jesús. Amén. Amén. Entonces Jesús le dice, de cierto os digo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y aquí un paréntesis, queridos hermanos. Vosotros estáis en vuestra tierra. ¿Sí o no? Amén. La Biblia dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre los suyos. ¿Por qué? Porque te empiezan a decir, pero si este es el Poli, este es el Mariano, este es el otro y el otro, y te sacan la genealogía de tu familia, que tu padre era, que tu abuelo era, que tu madre no sé qué, que tu tía, que tu hijo, etcétera, etcétera. Y con eso quieren diluir tu convicción. El llamamiento de Dios lo quieren vulgarizar. Quieren que tú desciendas a lo terrenal. Muy bueno. Jesús no lo hizo. Muy bueno. Amén. Mira. Y no solamente no lo hizo, sino que le pone dos ejemplos a esta gente que ya se había alborotado el ambiente y les dijo Jesús, en verdad os digo que muchas viudas había en la época de Elías, pero solo fue enviado Elías a una viuda de Sarepta de Sidón, es decir, fuera de las fronteras del pueblo de Israel, era una gentil precisamente, y en los días de Eliseo había muchos leprosos. Jesús, mira, Jesús está contraatacando los pensamientos de los que quieren humanizar las verdades de Dios. Y no tiene pelos en la lengua a pesar de la confrontación. Y dice, en los días de Eliseo había muchos leprosos. Pero ¿sabes a quién fue enviado Eliseo? A un miserable leproso que era enemigo de Israel, que era sirio, Naamán el sirio, ¿te acuerdas? Amén. Cuando los judíos estrictos, cuando los judíos exclusivistas, monopolizadores de la revelación de Dios, empezaron a escuchar eso, ¿qué nos está diciendo este hombre? A ver, que nosotros somos el pueblo elegido, somos la denominación más espiritual que existe. Y es que está llevándonos a dos ejemplos precisamente de los gentiles idólatras. Y al oír, versículo 28, y al oír estas cosas, mira, piensa, querido hermano, al oír estas cosas, Jesús le podía haber dicho, ¿qué le podía haber dicho? Mira, Jesús podía haber
sido, como se dice ahora, políticamente correcto. Amén. ¿Por qué te metes en este lío, Jesús, y le sacas los dos ejemplos para darle las narices a esta gente? Vas y le pones dos ejemplos que ataca frontalmente el exclusivismo. Claro, Israel fue escogido por Dios, tenían en parte razón, pero habían olvidado que es lo que nos pasa muchas veces cuando perdemos el contacto con Dios y hacemos de la revelación de Dios una religión, una institución. Nos queda la carcasa, pero la vida ha volado. Muy bueno. ¿Me comprendes, hermano? Muy bueno. Entonces Jesús usa precisamente los dos ejemplos para tocar el punto en el que él se daba cuenta que los judíos de Nazaret tenían su piedra de tropiezo y se expone a la reacción carnal de sus vecinos. A ver, versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Vaya cambio, mi querido hermano. Mira, versículo 22. Todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados. ¡Oh, qué predicación este hombre! Hay que ver, ¡qué palabra más bonita! Versículo 28. Y al oír estas cosas, mira, depende de lo que oigamos, sale de nosotros aplausos o ira. Hay que saber lo que se habla. Hay momentos que hay que ser apaciguadores, sí, pacificadores. Pero hay otras cuando tenemos que confrontar la mentira, el engaño, la falsedad, aunque sea de nuestra propia gente con los que nos hemos criado. ¿Amén? Amén. Entonces la gente dice, y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, de un momento a otro. Piensa, querido hermano, piensa. De un momento a otro, aplauden a Jesús, se quedan maravillados con el predicador, y al poco rato están llenos de ira. La misma gente. ¿Esto cómo se entiende? Así somos nosotros. Querido hermano, así somos nosotros. Amén. Somos capaces de pegar unos virajes en nuestro carácter, que es increíble. No nos conocemos a nosotros mismos. Pasamos a veces de un momento a otro de 0 a 100 en 2 segundos. ¿Verdad? Así es la condición del ser humano. De pronto, cariño, te quiero mucho, el niño te tira un vaso, te lo cae al suelo. Se te acabó el cariño, te quiero mucho y eres mi vida. A partir de ese momento, te voy a bajar. Porque estoy aquello. Dios mío. Esa naturaleza caída. Por esa naturaleza caída, Jesús tuvo que venir a morir la Así que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Dios mío. El que había venido a sanar a los abatidos de corazón, a los quebrantados, el que había dicho, yo soy la respuesta a tu necesidad, el que había dicho, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ahora lo tienen a punto de despeñarle para evitar precisamente que la palabra, el cumplimiento de la palabra viviente en sus corazones tuviera lugar. Amén. Y acaba este texto diciendo en el versículo 30, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Te ha gustado el vídeo, hermano? Amén. Amén. Jesús en medio, cabalgando, caminando en medio de la ira. Esta película sí que la has visto, Solo ante el peligro. ¿La has visto? Jesús estaba solo ante una jauría de gente airada, que es lo peor que te puede ocurrir.
un montón de personas llenos de ira, es una masa de gente incontrolada que no sabe lo que ocurre. O sea, gana... ¿Para qué me voy a meter en este lío? Gana un equipo, cualquier equipo. Una copa, cualquier copa. ¿Y qué hacen algunos energúmenos? Se alegran, y después ¿qué? Rompen, destrozan, chillan, queman. Pero ¿cómo puede ser? Si han ganado, ¿qué harían si hubieran perdido? Jesús, en medio de esa turba, pasó por en medio, dice, y se fue. Amén. Queridos hermanos, voy a terminar. ¿Sabes quién es Jesús? Es el buen pastor. Jesús ha venido. Mira, vamos a acabar en Juan, creo yo. Juan capítulo 10. Gloria al Señor. He querido hacer este recorrido porque nuestras vidas tienen recorridos. Nuestras circunstancias tienen situaciones distintas y diversas. Podemos estar en el mismo lugar y experimentar cosas muy distintas. Sí, queridos hermanos, vivimos en una ciudad, vamos a tomar este ejemplo, y en una ciudad donde hay mucha gente, unos lo pasan bien y otros lo pasan mal. En una congregación también hay momentos, como he dicho antes, cuando alguno está afligido y otro está contento. Necesitamos la complementación para estimularnos los unos a los otros. Como dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí. Amén. Hoy me toca llorar en tu hombro, mañana te tocará llorar a ti en el mío. ¿No es así? Gloria al Señor. Y en medio de todo ello, ¿qué hacemos? Jesús dice, perdona, quédate en Juan, que yo me voy a Isaías un momento, mira. Jesús dice, a ordenar. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Se me había olvidado esta parte? El Espíritu de Dios está en Jesús y ha sido enviado para ordenar, dice, que a los afligidos de Sión. ¿Qué es Sión? Sión es un monte, hemos cantado a Jerusalén. Dentro de Jerusalén, en el punto central seguramente, está el monte de Sión, donde se construyó el templo. Y el monte de Sión, pues es una figura también en la Escritura, que se puede decir seguramente muchas cosas. Yo te diré una. El monte de Sión representa un remanente fiel. En medio de Jerusalén, oh Jerusalén, qué bonita eres. ¿Esa la sabéis? Tampoco. Hoy no has dado en el clavo, ¿eh? Bueno, ya lo enseñaré. En medio de, o sea, la ciudad de Jerusalén engloba muchas cosas, pero en medio está el monte de Sión, la fortaleza del rey David. La conquistó el rey David, ¿os acordáis? De los jebuseos. Amén. Y ahí colocaron el templo. Eso es una figura de que en medio de la, digamos, si usamos la figura, recuerda, y úsalo bien, la figura de Jerusalén como iglesia, Sión es el remanente fiel. Los 7.000 que no han doblado las rodillas delante de Baal. Amén. O los 300 de Gedeón que Dios usa siempre, los pocos para bendecir a los muchos. ¿Me sigues, hermano? Ya acabo. Para ordenar que a los afligidos de Sión, vivimos en Sión y podemos estar afligidos. Pero eso cambia cuando el buen pastor de las ovejas, viene para que esa aflicción se cambie en gloria. Se les dé a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza. Gloria al Señor. Y quería decir antes de Juan, capítulo 10, hablando de nuestro pastor, y con esto acabar. Juan capítulo 10, versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este
abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Amados hermanos, Jesús es nuestro pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor no solamente es nuestro pastor en sentido general, que lo es, también es nuestro pastor en sentido personal y particular, que lo es. El pastor conoce a cada oveja. Las ovejas se parecen todas mucho, ¿lo has dado cuenta? ¿Habéis visto un rebaño de ovejas alguna vez? ¿Aquí en Barcelona? Anda ya. ¿En Barcelona habéis visto vosotros un rebaño de ovejas? Sí, hace tiempo. Pero si tú vas por los campos de Castilla, verás rebaños de ovejas. Aquí vemos rebaños de coches, generalmente. Pero sí, claro que sí. Y tú ves a las ovejas que se parecen mucho unas a otras. Sin embargo, el pastor conoce a cada una de forma individual. Y sabe las pulgas que tiene uno y las garrapatas que tiene otro. Conoce las necesidades, las aflicciones de una y la ministra. Jesús ministra a cada uno por nombre. Las llama, dice, por nombre. Amén. Gloria al Señor. Así que, querido hermano, Dios nos conoce por nombre y también como congregación. Amén. Amén. Él va delante de nosotros y Él sabe cuando nosotros vivimos de forma individual en aflicción y Él nos ministra en ese momento, en ese punto de aflicción. Amén. Y también Él sabe cuando estamos gozosos, fortalecidos, y Él nos ministra en ese punto de gozo, etcétera, etcétera. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor. Y ahora fija en tus ojos, en tu corazón, la mirada en Jesús, el buen pastor.